En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Comendamos en el altar del Señor cada una de nuestras intenciones. Por la Iglesia, por cada uno de nosotros, oramos de modo particular por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular familiares nuestros, por el eterno descanso de María Betsaida Ramírez Moreno a sus 4 años, Isabel Martínez, viuda de Amaya, Lucía Ramírez a 1 año, Elena de Sánchez, Teófila Sánchez, por todas las benditas ánimas del purgatorio, y en acción de gracias a Santa María Elisa por favor recibido. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que renuevas al mundo por medio de sacramentos inefables, te rogamos que tu Iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no se vea privada de los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ya no se oirán gemidos ni llantos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirá casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste.
Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Jerusalén, al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Es el reclamo de Jesús a aquella gente que fue a verle, que había regresado de Jerusalén, pero que habían ido a contemplar los milagros de Jesús. Cuando Jesús salió de Samaria y fue a Galilea, declarando que a ningún profeta se le honra en su propia patria, llegó con los galileos y lo recibieron bien. ¿Pero por qué le reciben bien? Porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. La actitud de Jesús con esta respuesta: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen, es un reclamo también para nosotros. El Señor que se siente ahí, que toda la gente que va a buscar sus milagros, vas a buscar el milagro. Si no tiene el milagro, entonces no tiene la fe. Y aquí, queridos hermanos, la relación que existe entre el milagro y la fe.
No es el milagro el que produce la fe, es la fe la que produce el milagro. Pero Jesús se queda reclamando ello, porque la gente quiere ir a ver el milagro, pero no busca el milagro de la fe, no encuentra la fe. Por esto Jesús, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Nosotros, queridos hermanos, muchas veces nos comportamos así. Señor, concédeme esto, y si tú me concedes esto, yo creeré. Señor, concédeme esto, y si usted me concede esto, tentamos nosotros a provocar, condicionar nuestra fe al milagro, condicionar nuestra fe a lo que pedimos de Dios. Por esto, queridos hermanos, quedar claro que el milagro debe ser para nosotros una actitud posterior. La maravilla del Señor es posterior a la fe. La fe viene primero. Y Jesús se queda maravillado de aquel hombre que se acerca a Jesús, un funcionario del rey, le insiste: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Tenía fe en Jesús, va a acercársele a él. No se le acerca a Jesús después de la sanación de su hijo, sino antes. Se acerca a Jesús antes precisamente de que su hijo muriese. Y es la fe lo que le mueve a acercarse a Jesús. Jesús, después de decir: si no ven ustedes señales, prodigios y no creen, y este funcionario le insiste. Y le dice: Señor, ven antes. Él insistió, pero tenía fe antes del milagro. Y Jesús, al contemplar la fe de aquel hombre, de aquel funcionario, le dice: vete, tu hijo ya está sano. Creía el hombre, escuchó la palabra de Jesús y creyó. Ese es el primer milagro que nosotros tenemos, queridos hermanos, en que podamos nosotros escuchar la palabra de Dios y recibirla en el corazón. Aquel hombre, aquel funcionario, creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Nosotros podamos también creerle a la palabra de Dios, creer su palabra y ponernos en camino del encuentro con el hermano, en camino del encuentro con la familia, el camino del encuentro con el más necesitado, camino del encuentro con aquello que Jesús nos pide, con el perdón, con su misericordia. Y cuando iba llegando a su casa, los criados salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Creyó. El milagro vino después de la fe, porque él aceptó la fe como don, como don. Él ve precisamente, certifica esto que había pasado, y dicen los servidores, cuando él les pregunta a qué hora había empezado la mejoría a su hijo, y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Y el padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano. No solo cree él, sino que dice: creyó con todos los de su casa, creyó con todos los de la familia. Por eso la fe también tiene ese aspecto familiar, porque nosotros, con nuestra respuesta al Señor, podemos también ayudar para que nuestra familia pueda creer en el Señor, para que nuestra familia pueda creer en la palabra de Dios. Aquel padre reconoció que a esa misma hora había dicho Jesús: tu hijo ya está sano, y desde aquel momento, siendo padre de familia, también creyeron los de su casa, los de familia. Y aquí nosotros agradecerle el trabajo hermoso que hacen los padres de familia, madre de familia, padre de familia para sus hijos. Este hombre de fe tuvo que caminar un día, dice ahí que era un día anterior que se había encontrado con Jesús. Un padre siempre hace todo aquello necesario para que su hijo reciba el bien, la salud. Pensemos, por ejemplo, cuando están enfermos y tienen que buscar medicina. Siempre un padre, el amor es su hijo. Y este padre va y busca a Jesús. Pero desde aquel momento, cuando recibe este milagro, ya tienen el bien más precioso que una familia puede tener, y es la fe. Cuando nuestros hijos se alejan de Dios,
tendríamos que nosotros ver cómo está la fe de nuestros padres, de los padres allá en la casa. Hijos que pueden estar pasando por una fiebre espiritual, por una situación difícil espiritual, que ya no creen en Dios, niños que empiezan, que ya no piensan en, nunca se les habla de Dios, del amor de Dios. La responsabilidad de los padres. El padre que desde aquel momento toda la familia cree. Por esto, queridos padres que están aquí presentes, queridos padres que nos escuchan a través del canal Iglesia en Salida, podamos nosotros, con nuestro testimonio de vida, aceptar la fe como don de Dios y también compartir el don de Dios con nuestra familia, con nuestros hijos, ser testimonios auténticos para llevarles a Dios. Amén. Próxima ya las fiestas pascuales, oremos hermanos con súplicas insistentes a Dios nuestro Padre, para que participemos con mayor abundancia de los frutos de la redención, para que aumente la fe y la inteligencia de quienes van a recibir el bautismo en las próximas solemnidades pascuales. Roguemos al Señor. Para que los pueblos necesitados reciban ayuda en su indigencia y se consolide en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz, roguemos al Señor. Para que cuantos se sientan tristes y tentados sean sostenidos por la gracia de Dios, roguemos al Señor. Para que todos nosotros sepamos ceder el fruto de nuestras privaciones voluntarias en bien de los pobres y necesitados, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular por quienes han partido a la eternidad, familiares nuestros, por los que hemos encomendado al inicio de la Eucaristía, roguemos al Señor. Ten misericordia, Dios Todopoderoso, de tu Iglesia suplicante, y atiende a los que se humillan ante ti para que vivan tus santos misterios y gocen de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus santos misterios, renovándonos, nos vivifiquen y santificándonos, nos conduzcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, aceptando nosotros el don como fe, la fe como don, aceptando nosotros la fe como don. Especialmente pidámosle a nuestra Madre María Santísima, ella que interceda por cada uno de nosotros, que nos bendiga, que nos proteja, que nos ayude a vivir la fe en familia, en casa, con nuestros seres queridos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que renueves interior y exteriormente a tu pueblo, y que así como lo ayudas en sus necesidades corporales, lo hagas prosperar en los propósitos espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.